Bueno, hermanos, hemos cantado hermosos y significativos himnos, pero también lo que nos convoca en esta noche, ¿verdad? Sean bienvenidos acá, los que nos van a ver en las redes sociales o nos van a empezar a ver a partir de este momento y posteriormente. Hoy queremos hablar un poco acerca de las 7 palabras o 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo pudo mencionar durante el momento que estuvo en la cruz del Calvario. Y normalmente cada tiempo en donde se celebra la Semana Santa y todo aquello, pues muchas iglesias, muchos pastores aprovechan ese tiempo, esa coyuntura, ¿verdad?, de celebración para impartir esta enseñanza, porque marcando un poco, a lo mejor desde un punto cronológico, hablamos que probablemente un día como hoy, un viernes aproximadamente, el Señor fue crucificado a partir de las 9 de la mañana, y a las 3 de la tarde el Salvador estaba entregando su espíritu. Hablamos de que el tiempo que el Señor pasó en la cruz no fue 40 días, no fue 36 horas, no fue un año, 6 horas pasó el Señor en la cruz del Calvario. Y por cuanto era Dios, por cuanto era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, esas 6 horas en la cruz del Calvario sellaron nuestra salvación. Amén. Sellaron nuestro destino eterno. Y parece a veces hasta complicado hablar de la cruz. Parece a veces hasta complicado hablar de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y no lo digo yo. Lo dice inclusive hasta la misma Escritura, porque es tan complejo, es tan difícil hacer entender a un hombre que sí, ese hombre en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, depositando tu confianza, nuestra confianza en esa obra, es que tú puedes ser salvo. Y es complejo porque el apóstol Pablo dijo que la predicación de la cruz era ¿qué cosa? Locura. Porque a veces es difícil que un hombre entienda que la confianza la tiene que poner en Jesús, pero no necesariamente como el día de hoy no lo quieren hacer entender, no lo quieren hacer comprender ese Jesús que es como Aladino, ¿no? Es como que está a tu orden, está a tu servicio, está para cumplir tus sueños, está para cumplir todo lo que tú quieres, está para arreglar tu vida, llenarte de dinero. Ese no es el Jesús que estamos predicando acá. Ese no es ni siquiera el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia subió en una cruz para dar su vida por cada uno de nosotros, pero Él resucitó, y como fue la primera predicación, cuando nace la iglesia en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro dijo: a ese Jesús, a quien vosotros matasteis, Dios le resucitó y le ha hecho Señor. Él ahora es Señor. Amén. Dile a que está a tu lado, Él ahora es Señor. Entonces nunca tenemos que perder de vista en dónde está el Señor ahora, qué es el Señor ahora, porque a veces de alguna manera hay personas que simplemente les conviene recordar al Cristo que está en la cruz para siempre dejarlo en la cruz. Y ustedes saben que la religión tradicional le encanta tener a Cristo en la cruz. No lo bajan nunca, por eso que usted va a esas iglesias tradicionales, católicas, usted siempre va a encontrar al Cristo crucificado. Pero el Cristo ya no está más crucificado. Amén. Ya no está más crucificado. Pero la historia está allí. La historia es bíblica. El evento es bíblico. El evento es el génesis de la fe. Es el génesis de nuestra fe. Cuando la Biblia dice que tenemos que tener fe, no es fe en cualquier cosa. No es fe por sí misma. La fe por sí misma es inútil. No sirve para nada. Cuando la Biblia dice que tenemos que tener fe en esa obra.
Amén. Es lo que apunta las Escrituras. Es la fe en que siendo yo un pecador, Cristo murió por mí en una cruz del Calvario. Y por cuanto yo lo he creído, por cuanto yo he hecho de Cristo mi Señor y mi Salvador, ahora soy salvo. Ahora usted es salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna la encontramos a partir de esa muerte en la cruz del Calvario. Claro que sí. Pero estando Jesús en esa cruz del Calvario, el Señor, a partir del momento que fue traicionado por uno de los discípulos, entiéndase Judas Iscariote, el Señor empezó a vivir una serie de circunstancias. Nuestro Señor empezó a padecer, empezó a ser golpeado, empezó a ser, de todo recibió el Señor, pero no era todavía suficiente. Y como decía en Juan capítulo 3, cuando el Señor está hablando con Nicodemo, el Señor ya de una vez adelantaba lo que necesitaba cada hombre para poder ser salvo. Y en Juan capítulo 3 el Señor le decía a Nicodemo, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque era necesario la cruz, sí. Era necesario esa muerte, sí. Era necesario. La lectura que pudimos hacer hace un momento cuando empezamos la actividad, fíjese que cuando el Señor estaba en la cruz, lo que les injuriaban, ¿qué le decían? ¿Alguien recuerda que estuvimos leyendo? ¿Qué le decían al Señor? Baja. Si eres hijo de Dios, baja. Recuerde, fue como reiterativo en la lectura, ¿no? Baja, baja, baja. Y hasta podríamos decir, qué interesante, ¿no? Que la injuria o el ataque directo que le hacían al Señor Jesucristo era baja de la cruz, baja de la cruz, baja de la cruz. Pero Cristo no bajó de la cruz porque el Señor sabía que la cruz era necesaria. La cruz era necesaria no para Él, para mí, para ti, para los que nos pueden ver en las redes sociales en este momento. La cruz era necesaria. Que Él se mantuviese en la cruz era necesaria. Pero en la cruz el Señor pudo mencionar algunas palabras importantes. El Señor pudo hacer uso de palabra durante esas 6 horas que Él estaba allí agonizando, sin ninguna posibilidad de respirar normalmente como respira todo el mundo. Aún estando en la cruz del Calvario, el Señor pudo pronunciar algunas palabras. Por razones teológicas, no lo sabemos, cuestiones divinas del Señor. Las palabras fueron 7 y es por eso que en esta noche les voy a compartir las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Creo que lo pueden ver ahí en la lámina. Y nada, vamos a estudiar un poco, vamos a mirar qué significaba cada una de ellas, porque el Señor las dijo, pudo haber dicho otras cosas, pero precisamente el Señor pronunció estas 7 palabras. Ahí en la lámina le estoy colocando las 7 de una vez para que las podamos conocer. Está en el orden más exacto posible, porque una dinámica que encontramos en los evangelios, y es que las 7 palabras que el Señor dijo en la cruz no están todas en un solo evangelio. De alguna están repartidas entre los 4 evangelios. Hay evangelios que tienen un poco más, hay evangelios que tienen un poco menos, pero gloria a Dios que hay hermanos, el Espíritu Santo también utilizó hermanos teólogos eruditos para que realmente nos pudiesen ordenar más o menos lo que sería el hilo de cada una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo pudo mencionar en la cruz. Entonces, ¿les parece si conocemos de antemano ya cuáles fueron esas 7 palabras y luego vamos a hacer como un pequeño repaso sobre cada una de ellas para ver qué significaban y qué relevancia pueden tener para nosotros todavía en este tiempo, aún en este tiempo? Las 7 palabras de Cristo en la cruz. Número 1, la primera palabra fue: Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Fue lo primero que el Señor dice cuando Él sube, cuando levantan el madero con el Señor ahí pronuncia la palabra en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que el Señor menciona cuando está en la cruz del Calvario, se lo dice a uno de los malhechores, a uno de los ladrones que estaban al lado de Él, y el Señor, en medio de una conversación o en medio de un proceso de arrepentimiento de ese malhechor, que es lo más correcto decir, el Señor le asegura a él, le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue la segunda palabra. La tercera palabra del Señor, estando en la cruz, es cuando el Señor, como les dije al principio, cuando estábamos cantando los himnos, Juan se quedó hasta el final. Juan se quedó ahí al pie de la cruz hasta que el Señor murió. Pero también estaba María, la madre de Jesús, ¿verdad? En la encarnación de Cristo estaba María, también estaba María Magdalena, habían otras mujeres, estaban allí. Y el Señor, viendo a Juan, el Señor le dice a Juan, hablándole acerca de María, o le dice a María, mejor dicho, haciéndole mención de Juan, le va a decir la tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Esta es la tercera palabra del Señor mientras está en la cruz del Calvario. La cuarta palabra del Señor lo menciona aproximadamente al mediodía. Esta cuarta palabra, que es cuando se oscurece todo, y el Señor menciona esta palabra. La vamos a ver más adelante, pero ahorita solo la vamos a mencionar. Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la cuarta palabra del Señor estando en la cruz. La quinta palabra de nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz es cuando el Señor dice: tengo sed. Esta es la quinta palabra. La sexta palabra, luego de que le dan algo para beber y le dan algo para beber, ahí el Señor va a decir una palabra: consumado es. Desde la cruz, Señor va a repetir la palabra: consumado es. Y la séptima y última palabra del Señor antes de morir en esa muerte sustitutoria. Nunca olviden eso. Cristo murió en lugar de alguien. Nunca olvidemos eso, porque a veces pensamos que Cristo nos vino a hacer un favor, o pensamos que nos vino a hacer un mandado, como que le pagamos para que muriera. No, Cristo murió en lugar de alguien. ¿Saben quién es ese alguien? Usted, yo. Nunca piensen que Él murió por él. Muerte sustitutoria, murió en lugar de alguien. Y la séptima palabra del Señor fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, estas son las 7 palabras que el Señor pudo mencionar mientras estaba en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué les parece si vamos a estar entonces mirando, vamos a meternos de lleno en cada una de esas palabras? ¿Qué significaba? ¿Por qué el Señor Jesús lo dijo? Una tiene más relevancia que las otras no tanto, pero vamos a mirarlo, vamos a estudiar, porque del Señor hay que estudiar todo. Todo del Señor es glorioso, todo del Señor es grandioso, y todo del Señor tiene un mensaje, hermano. Me encanta esto. No hay nada que hace el Señor o que hizo el Señor cuando vino a esta tierra y que no haya tenido un mensaje. La vida del Señor no tiene desperdicio, pero nada, en nada. Así que vamos a ver la primera palabra. La primera palabra en la cruz, como ya le dije anteriormente, el Señor cuando es colocado ahí en la cruz, en Lucas capítulo 23 al 34, lo vemos allí, en Lucas 23, 34a, el Señor va a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a ubicarlo, lo tengo acá, pero creo que está completo con el contexto y todo. Lucas 23, versículo 34 dice: y Jesús decía, ahí está, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y Jesús decía, y acá hay una connotación teológica de que
no que lo mencionó una sola vez necesariamente, sino que probablemente lo decía varias veces o hacía mención de esto de manera repetida. Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todos sabemos que es la primera palabra que dijo el Señor Jesús. La pregunta que les tengo en esta noche: ¿por qué Jesús dijo esa frase de primero en la cruz? Vamos a ver, que han escuchado, que han aprendido en la escuela dominical, en la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús, la primera palabra fue esa. La primera palabra no fue la masabacani, la primera palabra no fue tengo sed. La primera palabra del Señor cuando lo levantan ahí en la cruz es Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué han escuchado? ¿Qué les han dicho? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? No sé si los que están en las redes sociales van a ver después, tienen alguna idea, pero ¿qué hemos escuchado? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Qué interesante esta palabra. ¿Por qué Jesús decide esta mención? Le voy a decir lo que yo he escuchado. ¿Alguien quiere compartir? Bueno, escucho. A pesar del sufrimiento que él estaba padeciendo, su corazón estaba lleno de bondad y de amor, y él prefería suplicarle a Dios que perdonara a los que lo estaban castigando. Porque en realidad no sabían lo que ellos hacían, ya que era una manipulación. Lo que se estaba llevando a cabo. A pesar de que era el objetivo de él haber venido a este mundo, que era morir en la cruz, pero y él lo sabía, estaba claro antes de venir, pero los que lo estaban castigando pensaban que era lo mejor que ellos podían hacer. Entonces, bueno, más o menos piensa que dice Padre, perdónalo por la bondad que obviamente había en el Señor. Muy bien. Mariana mencionó algo, más o menos lo mismo. Muy bien. Hemos escuchado siempre que el Señor dice, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque ciertamente sí, ciertamente en el Señor Jesucristo nunca, no lo vimos nunca, y creo que nunca lo veremos, nunca hubo un espíritu condenatorio. ¿Estamos claros en eso? De hecho, cuando leemos los evangelios, el Señor dice, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino más bien para rescatar, para salvar. Todo esto lo sabemos, pero de alguna manera hemos escuchado que esta primera frase del Señor, hemos escuchado, digámoslo así, la razón cristiana o la razón simple. Puede decir, esta es la razón simple que a lo mejor hemos escuchado de por qué Jesús dijo, Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No está mal, no es una condenación pensarlo así, pero esta noche quiero enseñarles por medio de la Biblia la razón teológica por qué Jesús dijo eso. Porque hay una razón teológica por la cual el Señor dijo estas palabras, más allá de la bondad que él pudo haber tenido en su corazón, que evidentemente es así, la compasión que él pudo haber tenido por cada uno de los que estaban allí, escupiéndole, maldiciéndole y todo aquello, no hay duda de ello, pero hay una razón teológica de por qué la primera palabra que dice el Señor Jesucristo al subir a la cruz del Calvario es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La razón teológica es porque en el Antiguo Testamento, cuando el Señor está en la cruz del Calvario, el Señor está ofreciéndose a sí mismo, como lo dice el autor de los Hebreos, está ofreciéndose a sí mismo como una ofrenda de expiación. Sabemos esto, ¿verdad? Para expiar los pecados, para quitar los pecados. El Señor se está ofreciendo a sí mismo como una ofrenda de expiación. Ahora, ¿cuál es el tema con las ofrendas de expiación que encontramos en el Antiguo Testamento? Y es que en la ofrenda de expiación en el Antiguo Testamento solo era válido si esa persona era inconsciente de su pecado. Si era consciente, la ofrenda de expiación perdía validez. Entonces, ¿qué hace Jesús?
Cuando sube a la cruz del Calvario, más allá, como dice mi hermano acá, más allá de que a lo mejor podemos deducir que los que lo estaban golpeando, que los que lo estaban maltratando, no tenían un conocimiento pleno de lo que estaban haciendo, lo cierto es que sí tenían conocimiento de la acción que estaban cometiendo. Tenían conocimiento que estaban matando. De hecho, por eso se burlan de él, le colocan la corona de espinas, le dicen, tú eres el rey de los judíos. Es decir, había una conciencia del acto, lo cual podía impedir que la ofrenda de expiación, no solamente para los que estaban ahí injuriándolo, sino aún para todos nosotros que vendríamos más adelante, porque si hay algo, amados hermanos, si hay algo que el hombre perdió desde el Génesis, es la inocencia ante el pecado. No, el hombre es consciente del pecado. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, para que esta ofrenda que hoy estamos conmemorando, estamos recordando y le hemos adornado con un montón de himnos preciosos a nuestro Señor Jesucristo, para que esta ofrenda tuviese validez, era necesario que la ofrenda de expiación fuera por hierro. ¿Qué es hierro? Con Y, no hierro con H, no hablo del metal. Hierro, que vamos a ver ahorita en los textos, es porque en el Antiguo Testamento la ofrenda de expiación solo era válida para una persona que ha pecado, pero de una manera inconsciente. Entonces, cuando el Señor sube a la cruz del Calvario, Él pronuncia la palabra, el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben, ahí está la clave, no saben lo que hacen. Y como no saben lo que hacen, entonces termina siendo el pecado de ellos, el pecado de toda la humanidad, termina siendo un pecado por hierro, un pecado por inocencia. Miren que el amor de Dios por nosotros. Vamos a verlo. Ahí están algunos textos. Ahí está la respuesta. Porque la ofrenda de expiación solo era para los que han pecado por hierro. ¿Y qué significa la palabra hierro? Que también le colocáis de una vez la definición, porque sé que es una palabra que no se usa mucho en la actualidad. ¿Qué significa hierro? Equivocación que se comete por ignorancia. Es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús dijo, perdónalos porque no sabe lo que hacen, automáticamente hizo a todos los hombres inocentes de sus pecados. ¿Se comprende esto? Nos hizo inocentes automáticamente con esa frase. Padre, porque Él pudo haber dicho, miren qué linda es la palabra y qué linda es la teología. Él pudo haber dicho, Padre, perdónalos. Pero no dijo, Padre, perdónalos. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se comprende esto? ¿Se entiende? Ahí está, porque no saben. Como no saben, entonces ya nos coloca en un plano inocente del acto. Nos hace inocente del acto para que la ofrenda de expiación pueda tener validez. Esta es la razón teológica por la cual el Señor Jesucristo, su primera palabra en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos. Sí. No, era para toda la humanidad, para todos, porque esta ofrenda nos cubría a todos. ¿Ve? Es general que hace el Señor. El Señor convierte nuestros pecados, los pecados de los que estaban allí y los pecados de todos los que vendrán a futuro en un pecado por inocencia para que la ofrenda de expiación tuviese validez. De lo contrario, no iba a tener validez esta ofrenda que selló nuestra salvación. Levítico capítulo 4, vamos a ver lo que está ahí en el Antiguo Testamento. Voy a pedir, Valeria, si me puede leer, por favor, alto, fuerte. Levítico capítulo 4, versículos 13 al 14. Levítico 4, 13 al 14. 4, 13, 14. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables
Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Ahí está, ¿ves? Ahí está donde no leyó Valeria. Habla de ese pecado de hierro. Es lo que hacía válido la ofrenda de expiación. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, la inocencia. Entonces por eso Cristo dice, Padre, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Y automáticamente nuestros pecados se convierten en un pecado de hierro, Y, y eso activa y da validez la ofrenda de expiación. Levítico 5:18 también lo dice bastante claro. Permítanme, se los leo acá rapidito. Dice, traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto, sin defecto de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. ¿Está más claro en Levítico 5? ¿Se entiende? ¿Lo vimos ahí o no? Está más claro en Levítico 5:18. Lo leo nuevamente para que se entienda. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Ahora estamos comprendiendo un poco por qué Jesús fue la primera frase. Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No quitamos para nada el hecho del corazón bondadoso del Señor, el corazón siempre proclive a perdonar del Señor, pero la razón teológica o el cumplimiento de las Escrituras es que el Señor tenía que volver nuestros pecados en pecados de ignorancia para que realmente el sacrificio de expiación tuviese el efecto que se esperaba que tuviese. Y efectivamente lo tuvo. ¿Por qué lo tuvo? Porque al tercer día resucitó. Y la resurrección es una evidencia de que la ofrenda fue aceptada. De lo contrario, no hubiese habido resurrección. Entonces, esta es la primera razón. Padre, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque el Señor ahí convirtió nuestros pecados en pecado de hierro para que así la ofrenda de expiación tuviese validez. La segunda palabra que el Señor menciona en la cruz del Calvario es cuando habla con el malhechor, cuando habla con este ladrón que lo crucifican, uno a la derecha, otro a la izquierda, y ahí están los dos ladrones, como todos lo sabemos, algunos por película, otros por la Biblia, pero espero que la mayoría lo conozca por la Biblia, no por las películas, ¿no? Ahí están los ladrones a su lado, está un ladrón, el de la izquierda, pero bueno, pero si tú eres el Hijo de Dios, baja, sálvate, salva a nosotros mismos. Y al que está a la derecha, empieza a decirles unas palabras que más allá de hablar con el Señor, lo que está este hombre es arrepintiéndose. El hombre le dice al Señor, él le dice al otro compañero que está al lado, tú no tienes miedo, tú no tienes temor de Dios ni en la misma muerte. Nosotros estamos pagando, mire qué interesante, nosotros estamos pagando lo que hemos hecho. Sí, ¿qué hizo él? Se reconoció como culpable, se reconoció pecador. Y ahí él dice, pero este hombre, hablando de Jesús, es justo, él no ha hecho nada. Reconoció la santidad, reconoció que este cordero es sin defecto. Ese hombre se está arrepintiendo y automáticamente este hombre está diciendo estas cosas. Luego voltea y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero reconoció el Señor, pero no solo fe, este hombre fue más allá, ¿eh? Ahí le coloqué en este pequeño párrafo porque a veces no miramos esta noticia, este evento con la lupa que hay que mirarlo. Miren todo lo que reconoció el ladrón que estaba en la cruz. Este hombre fue salvo creyendo que Jesús era el Señor. En primer lugar, creyó que Jesús era el Señor. Porque automáticamente dijo, Señor,
acuérdate de mí cuando estés en ¿dónde? En tu reino. ¿Sabe qué más reconoció él? Él reconoció que la muerte no iba a poder vencer a Jesús. Miren qué interesante. Reconoció eso porque están en la cruz. ¿A dónde va Jesús? ¿A dónde va Jesús humanamente hablando o físicamente hablando? A la muerte. Pero él no le dijo, acuérdate de mí cuando estemos en el Hades. No le dijo, acuérdate de mí cuando, ojalá te sepulten a mi lado. No le dijo eso. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este hombre tenía una fe, como dice acá, de que ni la muerte iba a poder detener al Señor. ¿Te escucho? Y también reconoció que Jesús es Dios. Exacto, sí, reconoció. Miren todo lo que pasó en esa cruz con ese ladrón. Y a veces el día de hoy, algunos dicen, no, pero es que ese ladrón cómo fue salvo, pero y empiezan a arrancarse los pelos. Ese ladrón hizo lo que el día de hoy mucha gente no ha hecho, aún estando en las iglesias. Se arrepintió, tuvo fe, creyó que Jesús era Dios, creyó que Jesús era el Señor y creyó que la muerte no lo iba a poder vencer. Gloria a Dios. Este hombre reconoció mucho antes que cualquier otra persona que la muerte no lo iba a poder vencer, porque el hombre se adelanta a todos a ese escenario que están viviendo y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, escuchando semejante declaración, semejante arrepentimiento de ese hombre que está a su lado, Jesús se voltea y lo único que Jesús puede decirle a una persona que se ha arrepentido así, le dijo, te aseguro que hoy. El hombre hablaba de futuro. Pues cuando venga tu reino, no. Le digo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el sepultorio. No. Hoy estarás conmigo en el cementerio. No. Hoy estarás conmigo ahí. No. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ya vimos lo que ese hombre en la cruz reconoció de Jesús. Pero ¿qué reconoció, o mejor dicho, qué le prometió Jesús ahora a ese ladrón allí? Le prometió que él no va a morir eternamente. Le prometió la salvación. Le dijo, no vas a morir. Porque le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Le aseguró, no. Esta muerte física, este lapso de tiempo que ellos iban a dejar de existir materialmente, era simplemente un paso a la eternidad. Mira la esperanza. Mira la esperanza que está dando Jesús todavía pendido en una cruz. Estando en la cruz, Jesús todavía tenía poder para salvar a cualquiera que creyera en él. No hay duda. Esa fue la segunda frase del Señor. La primera frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda frase, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sigue avanzando los minutos. Si el Señor está en la cruz y el Señor va a pronunciar la tercera frase y el Señor va a decir, mujer, mirando un poco a María, la que fue su madre en su encarnación, le digo, mujer, ahí tienes a tu hijo, señalando a Juan, el apóstol Juan, el discípulo Juan, y a Juan, mirando a Juan ahí a lo mejor, discípulo o Juan, ahí tienes a tu madre. Ahora, vamos a leer el pasaje en Juan 19, 26 al 27, porque a veces también hay mucha turbulencia sobre esta tercera palabra y la turbulencia también ha prestado mucha manipulación a esta tercera palabra del Señor. Entonces hemos escuchado por ahí de la iglesia tradicional de que María sostuvo a Juan. Vamos a ver si eso es verdad, de que María, que María es tan buena que hasta Juan lo sostuvo. Vamos a ver qué pasó en verdad. Por eso es que a mí me gusta la Biblia. No me gustan los cuentos, me gusta la Biblia porque en la Biblia aquí está la verdad. Juan 19, 26 al 27. Miren lo que dice Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, escuchen esto, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, escuchen, he ahí tu madre. Y miren lo que sucedió. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué interesante. ¿Quién fue a casa de quién? María, casa de Juan. Ah, entonces ¿quién sostuvo a quién? Ah, Juan a María, no María a Juan.
¿Estamos entendiendo? El discípulo de recibió, es que Juan estaba desamparado, pero María, la bondad de María, escuchamos por ahí, por la iglesia tradicional, la madre de todo, la madre de los desvalidos, la madre de los desamparados. Miren cómo recogió a Juan, cómo albergó a Juan. Mentira. ¿Estamos comprendiendo? Mentira. No dice eso la Biblia. Todo lo contrario. ¿Qué pasó allí? ¿De dónde nace esta tercera palabra de Jesús? Hay un contexto cultural. ¿Cuál es el contexto cultural? Le recapitulo rapidito. Es muy probable que cuando Jesús nació, como todos lo sabemos, pasan los años, ya cuando se alcanza los 30 años, probablemente ya José murió. José murió, porque ya luego no vemos más a José en los evangelios, en ningún escenario. Jesús era el primogénito. Culturalmente, el primogénito tiene la responsabilidad de sostener ¿a quién? A su mamá, a sus hermanos. Jesús era el primogénito, pero Jesús va a morir. Jesús va a morir. Si Jesús muere y no hace eso que hizo con esta tercera palabra, María, como mujer que era en aquella época, iba a quedar en el desamparo total. Es muy probable que hasta indigente hubiese terminado, porque muchas mujeres en esos días en Israel, cuando se moría el cabeza de hogar, como decimos en la actualidad, o moría el primogénito, o moría el padre de familia, las mujeres quedaban en el desamparo. ¿Por qué creen ustedes que Marta se alegró tanto de que Jesús haya resucitado a Lázaro? ¿Por qué creen ustedes que Marta no escatimó el valor de su perfume y lo regó a los pies de Jesús en agradecimiento por haber resucitado a su hermano? Porque si Lázaro terminaba muriendo, también ellas, Marta, María, quedaban en el desamparo. En el contexto cultural de la época, la mujer sí o sí necesitaba la figura masculina para subsistir, para mantenerse, para sostenerse. ¿Entiende? Entonces, lo que pasó fue eso. Lo que pasó fue Jesús. Fue Jesús no dejando en el desamparo a María y usando a Juan para que Juan le diera soporte, cobijo o lo que podemos llamar contención social, como lo queramos explicar. Pero no fue al revés. Esto es lo que quiero que tengan claro. No fue al revés. María fue una mujer normal, como cualquier mujer, y estaba expuesta a cualquier situación social de su época. No fue una supermujer. Eso es mentira del catolicismo. Una mujer normal que si Jesús como el primogénito muere y no hace esa gestión de asegurarse que ella va a quedar bajo el abrigo de una figura masculina, hubiese terminado probablemente en la misma indigencia. Entonces la Biblia lo dice claro. Dice, desde aquella hora Juan la recibió en su casa. No al revés. No dice que María recibió a Juan en su casa. ¿Se comprende esto? ¿Ves decir algo, mi hermano? Sí. Algo como ejemplo, lo que sucedió con Noemí. Tal cual. Buen ejemplo, lo de Noemí. Es que es el contexto cultural. Tanto del Antiguo Testamento como aún en el Nuevo Testamento lo vemos. Las mujeres siempre dependían de esa figura, siempre necesitaban la redención de una figura masculina, como pasó con Noemí. Que la terminó redimiendo, Boaz termina redimiendo a Noemí, a Ruth y a toda la descendencia. Entonces, creo que está bastante claro para nosotros. Cuando Jesús dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, ahí la beneficiada fue María, no Juan, porque Juan estaba bien como hombre que era, no necesitaba una contención social, María sí. Así que esa es la realidad, esa es la verdad de esa tercera palabra. ¿Está bien? Cuarta palabra que Jesús dice en la cruz del Calvario, siguen avanzando los minutos, estamos hablando de que exactamente en ese momento de la cuarta palabra, probablemente ya alcanza el mediodía. Cuando estamos leyendo los evangelios, dice que a partir de la sexta hora, que ya sería como el mediodía de nuestra hora actual, de nuestro cronos actual, todo se oscureció. Todo se oscureció y teológicamente, simbólicamente, ¿qué podemos decir que estaba pasando en ese momento? Que todo se oscureció. Estaba sucediendo lo que se conoce como la imputación. La gran imputación. ¿Qué es la gran imputación, pastor? Cual cordero en el Antiguo Testamento, cuando ese cordero lo iban a sacrificar en expiación, lo pueden leer luego en Levítico 5, Levítico 4, ahí está todo eso. Cuando lo iban a sacrificar, el sacerdote
y creo que a veces hasta el pueblo tenía que colocar la mano en la cabeza del corderito. ¿Sabe lo que significa eso? Que ellos estaban pasando sus pecados a ese cordero. En la cruz del Calvario, a ese mediodía, estaba sucediendo la gran imputación. Todos nuestros pecados, los pecados de la humanidad, los suyos, los míos, los de David, los de Saúl, los de Noé, todos los pecados, desde el día que Abel mató a Caín, no al revés, desde que Caín mató a Abel, todos los pecados estaban cayendo sobre el Cordero. Y ahí el Señor, escuchen esto, no es historia, no es película. No me gustan las películas cristianas porque son muy malas. Me gusta más la Biblia. Lo que estaba pasando ahí, el Señor estaba recibiendo el pecado de todos nosotros. Pero hay Dios que es santo. Dios es santo. Irremediablemente santo, por siempre santo. Y esa santidad que solo hay en Dios y es perfecta, inalterable, por primera vez no volvemos a ver esto más nunca en la Escritura. Y estoy seguro que esto no volvió a suceder, pero antes tampoco había sucedido. Y gracias a Dios después nunca más volverá a suceder. Por primera vez el Padre desampara a su Hijo. Por primera vez. Dios le da la espalda al Hijo. La Trinidad, por primera vez. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado. Porque Dios no puede comulgar con el pecado. Y ahí el Señor le da la espalda, se aleja. Se aleja. Algunos teólogos dicen, usamos frases a veces, hay teólogos que dicen le dio la espalda, pero me encanta porque hay un teólogo muy bueno que me encanta. El teólogo dice, mientras los pecados iban siendo imputados sobre Jesús, el Señor se iba alejando, porque así actúa el Señor. Donde hay pecado, Dios se aleja. ¿Ok? Donde hay pecado, Dios se aleja, hermano. Nunca piense lo contrario. Hay cristianos modernos que dicen, ay, aún en mis pecados Él está conmigo. Mentira. Quiere que Él esté con usted, arrepiéntase, ahí sí va a estar con usted. Por eso es que Dios está conmigo en mis pecados, no es doctrinal, es mentira. Donde hay pecado se va alejando. Y ahí es donde el Señor exclama este grito. El grito más fuerte que el Señor, la desesperación más grande. ¿Qué dice Isaías? Isaías dice, como cordero manso, no abrió su boca, dice. No abrió su boca, no mencionó palabra. Isaías lo explica en Isaías 53, 52. No dijo palabra, no mencionó palabra. ¿Cuándo fue eso? El proceso del Calvario hasta la cruz. Mire todo lo que hicieron al Señor. Todo lo que le hicieron y le dieron y le dieron. Y el Señor ahí. Pero llegó un grito de desesperación. Ese grito de desesperación llegó el momento que Cristo sintió la lejanía de su Padre. Y ahí grita. Ahí donde grita esta palabra. Lo grita en arameo y obviamente luego la Escritura la interpreta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un grito. Yo no puedo gritar así ahorita porque el barrio me hace un problema. Pero el Señor gritó desesperado. Y cuando el Señor gritó esto, estaba citando Salmo 22, perdón, lo tengo ahí. El Salmo 22 es el que el Señor estaba citando. Y si usted llega a su casa, le invito a que lo haga o mañana cuando pueda. Cuando usted llega a su casa, lea el Salmo 22, va a ver que el Salmo 22 tiene unas connotaciones. El Señor nada más menciona esa parte. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué, Padre, por qué me ha desamparado? Pero cuando leemos el Salmos en el Antiguo Testamento, hay una parte de ese Salmo 22 en donde hay inclusive hasta una resignación, hay inclusive hasta un entendimiento de por qué el Padre le está abandonando. Y hay un parte en ese Salmo donde dice, pero yo sé que soy gusano. Es un reconocimiento de todo el estado
en que el Señor se volvió en la cruz del Calvario frente al Padre por amor a nosotros. No fue el que pecó fuiste tú, fui yo. El que destrozó el corazón de Dios no fue el Hijo, fue Adán. Fue Adán, fue Eva y luego fuimos nosotros. Fuimos nosotros con cada pecado, con cada acción. Cuando leemos la Biblia dice no hagas esto, simplemente hacemos los locos y vamos y lo hacemos. Somos nosotros. Somos nosotros los que continuamente estamos destrozando el corazón de Dios. Pero el Padre, el Hijo no. El Hijo siempre obediente. En los evangelios, en Juan, el Señor dice, Padre, tú siempre me oyes porque yo hago lo que tú quieres, yo hago lo que tú me pides. El Hijo obediente, mire, eso es para que entienda, eso es como tener un Hijo perfecto, como lo es Dios, como lo es Cristo, como lo es Cristo. Eso es como tener un hijo perfecto, un hijo que siempre te obedece, un hijo que no te responde feo, que no te levanta la voz, que respeta la mínima palabra que tú dices. Tener un hijo perfecto, como el Padre tiene al Hijo. Y ver que ahora a ese hijo perfecto lo están tratando como si fuera el peor hijo. En eso se convirtió nuestro Cristo en la cruz de Calvario. Porque los peores hijos éramos nosotros. Los rebeldes éramos nosotros. Los que pedimos la herencia y nos fuimos a gastarlo con prostitutas y en mala vida, fuimos nosotros. El hijo que nunca se fue de casa fue Cristo. Y todo eso hay que pensarlo cuando hablamos de la muerte de Cristo. Entonces hay que analizarlo cuando hablamos de la muerte de Cristo, porque algo que yo he notado de año en año y conforme uno va creciendo en el ministerio, en las cosas espirituales, hay cristianos que creen que Cristo vino a morir porque quiso, porque ellos no eran la causa. No, tú eras la causa. La salvación es 100% de Dios. Nuestro único aporte, el pecado, más nada. Eso fue lo único que usted puso para que la salvación fuera posible, el pecado. Porque todo lo demás lo puso Cristo. Usted puso la peor parte, yo puse la peor parte. Entonces, este grito es un grito inédito. Es un clamor inédito. Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque nunca había sucedido algo así. Para que entiendan, hermanos, lo trágico que es el pecado. Lo trágico que es el pecado. Destruye familias. Destruye vidas. ¿Cuánta gente? Eso que sufrió Cristo por causa del pecado, ver que su Padre se aleja de Él. La mayoría de nosotros lo vivimos, lo pudimos vivir cuando estamos esclavizados del pecado, cuando estamos esclavizados por el pecado. Pero gloria a Dios, hemos creído en Cristo, amén. Amén. Hemos creído en Cristo, hermanos. Y si cada día estamos teniendo conciencia de lo que significa el pecado, de verdad es una razón, hermano, para no volver más nunca a una vida tan lamentable como la del pecado. Porque el pecado fue lo único que ha hecho que el Padre desampare al Hijo fue cuando lo vio cubierto con todos nuestros pecados. Esta es la tercera palabra del Señor Jesucristo. Elí, la cuarta, muy bien, la cuarta. Elí, lama sabactani. Que significa, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? La quinta palabra que el Señor dice en la cruz del Calvario, tengo sed. Y uno dirá, bueno, tengo sed, fue la quinta palabra. ¿Sabe que cuando estuvimos leyendo hace rato en Mateo capítulo 27, cuando el Señor empieza el proceso de la cruz, del Calvario, rumbo a Golgotá, a Él le ofrecen una bebida ahí? No sé si alguno estuvo siguiendo la lectura. Le ofrecen un vinagre, algo. ¿Qué era ese vinagre? ¿Qué era eso? Bueno, en aquella época, para garantizarse los verdugos romanos de que ese individuo, de que ese condenado a muerte pudiese soportar la mayor cantidad de castigo, le daban ese vinagre o esta composición que era como una anestesia. Era como una anestesia, como los futbolistas, ¿no? Cuando están jugando y se golpean, usted ve que entran rapidito y le hacen shh. ¿Qué le echan a ellos? Una anestesia.
como que para que el dolor se mitigue un poco y usted pueda seguir jugando. Entonces eso fue lo primero que le ofrecieron al Señor Jesucristo, esa anestesia, y Él la rechazó. No la quiso tomar. Y usted me dirá, pero pastor, ¿por qué? Pero no le convenía tomarla. No le convenía tomarla. No le convenía tomarla. Porque la copa de la ira de Dios tenía que tomarla completamente. El padecimiento tenía que ser real. El padecimiento tenía que ser completo. No podía estar cohesionado por alguna que aliviara, no. Porque Él era el Cordero. Era el Cordero. Y el Cordero tenía que ser desmenuzado en lugar de nosotros. Una de las cosas cultural que pasa también en el Antiguo Testamento, en la ofrenda de la expiación, era la manera tan brutal como se cortaba el cordero. Los sacerdotes, le explico esto rapidito a los que no lo saben, los sacerdotes no cortaban el cordero como usted ve los carniceros, ¿no? Usted ha visto los carniceros, son muy románticos los carniceros, cuando están cortando una carne, hacen así, bien bonito, y no, los sacerdotes en la ofrenda de la expiación no era así. Los sacerdotes en la ofrenda de la expiación, ahí estaba el cordero. Luego de hacer la imputación, de colocar las manos, lo cortaban con rabia. ¿Entiende? Lo cortaban con rabia. Y cortaban y abrían, pero era con una rabia, con una molestia. No era con amor. Y el Señor tenía que tomar esa copa de la ira. Tenía que tomarla toda. ¿Se acuerdan la oración en Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre no respondió, dando a entender que tenía que tomarla. Y el Señor la tenía que tomar toda. La ira de Dios fue descargada sobre nuestro Señor. Tanto fue la ira de Dios descargada directamente sobre nuestro Cristo. ¿Cuántas horas le dije que pasó Cristo en la cruz del Calvario? 6 horas le dije que pasó Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes saben que en ese momento el revolucio, ¿cuál fue? El revolucio fue, llegaron los sacerdotes y los sacerdotes se acercaron a Pilato. Pilato, tú sabes que mañana es día de reposo, también está por ahí la Pascua. Nosotros no podemos permitir que esté un hombre montado en la cruz porque somos muy religiosos, porque amamos mucho a Dios. Así eran los fariseos, no de hipócritas. Así eran de hipócritas. Y Pilato dijo, bueno, entonces, como están los hombres en la cruz y viene el día de reposo, entonces hay que matarlos rápido. Y da la orden Pilato para que los vayan a matar. ¿Por qué razón da la orden Pilato para que los vayan a matar? Porque déjeme decirle algo. La crucifixión no la empezó Jesús, ni tampoco la terminó Jesús. Muchos hombres fueron crucificados antes y muchos hombres fueron crucificados después del Señor. Y el acto de la crucifixión, que era una pena capital, pero una pena para también infundir temor en toda la gente que quisiera rebelarse contra el Imperio Romano, a veces pasaba de ser una acción para producir miedo, terminaba siendo un show. De hecho, en los anales de la historia, les cuento cosas de la historia tremendo. En los anales de la historia han habido hombres que han estado crucificando y del castigo que le daban, los mismos verdugos a veces terminaban muriendo. Los mismos verdugos terminaban desmembrados. Del castigo que le estaban, los mismos verdugos terminaban haciendo un show. Una persona crucificada a veces duraba 8 días sobre la cruz. A veces duraba 5 días sobre la cruz, a veces duraba 4 días sobre la cruz, a veces duraba un montón de días sobre la cruz. Pilato dice, entonces vayan a matarlo porque mañana es Pascua, mañana es día de reposo. Llega el primer soldado, utilizaron como una mandarria, no sé cómo dicen acá en Argentina, mandarria, Reni, como un mazo grande, y ese mazo grande, estando en la cruz, ellos tomaban ese mazo, los verdugos romanos, le daban como un batazo en la pierna, le arrancaban la pierna de tajo y desangramiento masivo, morían. Hicieron así con el primero. ¡Pla! Ese hombre murió, si fue el de la derecha, directo para el cielo,
Todos sabemos eso, ¿verdad? Pasaron al de la izquierda, hicieron lo mismo también. ¡Pah! El hombre murió, listo. Cuando llegan para hacer lo mismo con Jesús, el soldado se percata y dice, este está muerto. Y mire qué interesante lo que le estoy comentando. Le llamó, van y le dicen a Pilato, y el texto en Juan va a decir que a Pilato le llamó la atención que ya estuviese muerto. Porque no era normal, no sé si me están comprendiendo, no era normal que una persona en la cruz muriera tan rápido. Y ahí marca la diferencia de la cruz de Cristo con cualquier otra cruz. Amén. Marca la diferencia con la cruz de Pedro, si es que finalmente murió así. Marca la diferencia con cualquier otra cruz. Porque Jesús en la cruz del Calvario no estaba solamente recibiendo el castigo de los verdugos romanos. Estaba recibiendo el castigo del mismo Padre. Y el Señor en 6 horas ya estaba liquidado bajo la copa de la ira de Dios. Imagínense ustedes lo que fue eso. Y le llamó la atención a Pilato que ya estuviese muerto. Entonces el Señor en la cruz, ya cuando Él termina de hacer todo esto, y el Señor termina de recibir nuestros pecados, es abandonado por el Padre, y el Señor sabe que ya prácticamente ya ha cumplido con todo, y ya le quedan pocos minutos para morir, ahí el Señor dice, tengo sed. Y ahí proceden a darle algo, y se lo dan. Entonces esa es la quinta palabra, tengo sed. Había perdido mucho líquido, había perdido un montón de cosas, el Señor dice, tengo sed. Sexta palabra, después que el Señor dice, tengo sed, la sexta palabra, consumado es. El griego tetelestai, es una palabra griega que significa contrato finiquitado. Usted no debe nada. Era más o menos como los griegos, los romanos de la época, cerraban un contrato, cerraban una deuda, y la palabra era tetelestai. No debe nada. Y el Señor terminó todo. Consumado es. Se acabó. He pagado el precio por todos. He pagado el precio por todos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Sabe que me llama mucho la atención ahorita? Mi esposa y yo a veces hablamos de eso. En este mundo loco que estamos el día de hoy. Y pasa mucho acá en Argentina. Hay gente que es muy famosa, hablando a nivel de farándula, y ahora se crean problemas en torno a ellos por cosas que ellos hicieron en su adolescencia. Por ahí hay varios famosos que lo están imputando porque, bueno, en su adolescencia, en sus inicios, en su juventud, no sé, violó y hizo algo moralmente malo. Y hasta el sol de hoy, y ahora es que vienen a juzgar estos casos. Y no sé si usted ha visto que el mundo ahora se está manejando así. Ahora hay gente haciendo denuncias, por lo menos, bueno, mira, a mí me violaron cuando tenía 13 años, y cuando tiene ahora 42, y bueno, ahora hay que buscar al que lo violó, la violó, y todas estas situaciones. Y me llama bastante la atención. Y yo dije, es que es verdad. El que nunca olvida un pecado es el hombre, pero Dios sí olvida los pecados. Amén. ¿Entiende eso? El que nunca olvida los pecados es el hombre. El que nunca va a olvidar lo que usted hizo es el hombre. Pero Dios ha prometido que todo aquel que cree en Él es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como dicen los salmos, Dios ha echado nuestros pecados en el fondo del mar, y Él mismo ha dicho, más nunca me acordaré de ellas. Todo eso se selló en la cruz. Todo eso se selló cuando Cristo dijo, consumado es. Y una vez que el Señor dijo, consumado es, con esta frase, consumado es, o todo se ha cumplido, Jesús anunció a todos que había finalizado la labor para la cual había venido a la tierra. Se puede decir que fue un grito de triunfo. Y séptimo y último, hermanos, de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, finalmente el Señor, sabiendo que ya no le quedaba más aliento de vida física, el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es importante esto, sí es importante. Es importante porque aunque el Padre le desamparó, seguía siendo del Padre. Y por eso el Señor no dijo, bueno, como me dejó, Satanás me encomiendo a ti. No.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor se encomendó al Padre y ahí el Señor entra al mundo de la muerte. El Señor entra al mundo de la muerte con esta última frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús vino a cumplir con una misión específica encomendada por el Padre y la cumplió hasta el final. Ya podía regresar al Padre. Con esta frase Él entregó su espíritu y exhaló su último suspiro. Y así, hermanos, estas fueron las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó en la cruz del Calvario, todas con significancias, todas con enseñanza para nosotros, y es bueno recordarlas cada vez que tenemos esta oportunidad, porque lo que pasó en esa cruz del Calvario nunca será algo trivial, nunca será algo sin sentido, nunca será una locura. Pablo dice, la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que creen, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz nos salvó. La cruz de Cristo nos volvió lo que somos hoy. Y por eso damos gracias a nuestro Señor. Y de esta manera vamos a cerrar con una palabra de oración y darle las gracias a Dios por esa cruz maravillosa. Y ya luego cantamos el último himno en la cruz y ya nos ponemos a compartir y a seguir pasando un buen tiempo juntos. Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Padre,